La vida delante de Él. No hay nada más hermoso que eso. Gloria a Dios, agradecido al Señor por estos días que me permite estar con ustedes. Gracias a los pastores, Pastor Daniel, por esa amistad, ese aprecio, esa confianza de poder estar compartiendo aquí con ustedes estos días. Y también gracias al Señor por cada una de sus vidas, que puedo percibir el aprecio de cada uno de ustedes. El Señor les siga bendiciendo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, el capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaenio, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también tenían a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pasco, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elima, el malo, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra que podemos leer en esta hora, donde nos enseña acerca de la importancia de tener una vida entregada a la guía y soberanía de Dios. Diga conmigo: una vida entregada a la guía y a la soberanía de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es que nosotros podamos tener esta confianza en Dios para entregarle a Él nuestra vida. Y cuando le entregamos a Él nuestra vida, es cuando podemos buscar su guía. Dice la palabra que aquí en este lugar había profetas, había maestros, y luego de allí en adelante este hombre llamado Saulo, que luego llega a ser Pablo, pasa a ser un apóstol. Amén. Estos hombres estaban allí ayunando y orando y ministrando al Señor. Ellos hacían el tiempo, eran profetas, eran maestros, seguramente tenían muchos lugares a donde ir, pero ellos se tomaban el tiempo para estar ante la presencia de Dios ministrando, que en otras palabras es adorando, y solamente buscando agradarle a Él, buscando ser ministrado también por Él. Y estos siervos de Dios estaban allí ministrando al Señor. Y yo estaba viendo, ¿no?, la importancia de que en una iglesia haya profetas, porque dice que aquí en Antioquía había profetas.
¿Habrá alguien aquí que tiene llamado al ministerio profético y Dios lo está formando? Amén. Y también dice, había maestros, enseñadores de la palabra. Veo que en la iglesia más tradicional es pastor, evangelista, anciano, y se termina todo ahí. Pero en la restauración de lo ministerial se vuelve a reconocer el ministerio profético dentro de la iglesia. Está entre los 5 ministerios el ministerio profético. Gloria a Dios, que viene con un manto que es para direccionar. Su palabra, si bien es basado en las escrituras, pero también es direccional, porque el profeta direcciona. Amén. Entonces, la palabra profética es tan importante en la iglesia, en la maestría y el apóstol. El apóstol también es necesario en la iglesia. Y yo creo que va a llegar el tiempo que su pastor va a ser reconocido como apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La misma obra de Dios lo va a llevar a que tenga ese reconocimiento. Y en la iglesia va a haber apóstoles, va a haber profetas, va a haber maestros, va a haber pastores, va a haber evangelistas. Amén, gloria a Dios. Pero nunca un ministerio tiene que apartarnos de esa intimidad, de dedicar ese tiempo para decir, vamos a adorar a Dios. Dice la palabra que estos ministros estaban ayunando. Y yo sé que ustedes son de ayunar mucho. Qué bueno. Los obreros, los hermanos, están en buen camino. Amén. Pero esta iglesia estaba ayunando y orando con un corazón rendido a Dios, donde el Espíritu Santo le podía hablar. Y qué bueno es que nosotros como iglesia podemos tener esa actitud, que el Espíritu Santo nos hable. Venimos haciendo cosas, pero el Señor a lo mejor quiere traer algo nuevo a la iglesia. Un mover nuevo, algo que nosotros hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta, pero vino el Espíritu Santo y dice, ahora yo quiero que ustedes comiencen una obra apostólica, una obra misionera, como se conoce en nuestro lenguaje, dentro de la iglesia del Señor. Y qué lindo que uno pueda estar como iglesia rendido al Señor. Quizá ahí en la iglesia tenían actividad, tenían sus áreas de servicio, pero ellos se apartaban para estar ayunando, para estar orando, con un corazón expectante, diciendo, Señor, si hay alguna directiva nueva, si hay algo que tú quieres añadir al trabajo, Señor, estamos dispuestos. Amén. Entre ellos estaba Saulo, estaba Bernabé, que el Señor le habla en ese día de ayuno, en ese día de adoración, en ese día de entrega. Por eso es importante que usted venga los días de oración, los días de ayuno. El otro día vi que estaban haciendo vigilia, los felicito. Bien. Venir esos días y decirle, Señor, aquí está mi vida. Como iglesia, Señor, acá está nuestra vida. Y individualmente también decirle, Señor, aquí está mi vida. De allí en adelante el Señor los aparta a Bernabé y a Saulo para la obra que el Señor tenía preparado. Y en este día yo estaba recibiendo lo que podemos enfrentar cuando nos decidimos a hacer una obra apostólica. Las luchas que podemos enfrentar. Cuando leemos este capítulo de la palabra de Dios, nos encontramos que en la primera
En la primera batalla que libraron los apóstoles se encontraron con un siervo de las tinieblas. Se encontraron con Elima, el mago. Y cuando nosotros vamos a trabajar en la obra de Dios, nos vamos a encontrar con los que sirven a Satanás, que van a querer impedir el camino del Señor, que van a querer trastornar el camino del Señor. Por eso es necesario mantenerse espiritualmente en ayuno. Dice la palabra que ellos estaban ayunando cuando recibieron la palabra, pero también ayunaron para ser enviados. Le pusieron las manos en señal de un respaldo. Entonces ellos salieron con ese respaldo de la iglesia. Hermano, y esto es un modelo que nosotros nunca debemos perder de vista. Si el Señor nos va a enviar, como dice un dicho por ahí, salimos por la puerta grande. Amén. No salimos por la ventana, no salimos de cualquier manera. Salimos por la puerta grande. Salimos enviados. La autoridad de la iglesia pone la mano diciendo: está saliendo bien, está siendo enviado. Eso es muy importante, hermano. Porque hay personas que se aceleran en los tiempos y no esperan el ser enviado. Se apresuran y luego fracasan. Pero usted está siendo instruido, enseñado en una iglesia que está buscando de Dios. Y este punto, hermano, de salir bajo la imposición de mano y siendo enviado es tan importante. Es buena señal que te va a ir bien, que vas a tener un respaldo. Si Dios en algún momento te envía, vas a tener un respaldo. Y como estos siervos se encontraron con Elima, el mago. Y miren, en esta ocasión el Señor le permitió a Pablo decretar un juicio. Veo que la palabra dice: no maldigas, pero en este caso fue el mismo Señor que le permitió establecer como un juicio de corrección a este siervo de Satanás. No encontramos muchos casos como esto, pero aquí está la palabra donde nos muestra que nuestro Dios es soberano y tiene autoridad sobre los siervos de las tinieblas. Amén. Como los días de Moisés, que Faraón también tenía sus hechiceros, pero el Señor respaldó a Moisés y avergonzó a los hechiceros de Faraón. En este tiempo también, cuando la iglesia se dispone a extenderse, a ser enviado, quizá comience como en este caso, 2 de todo acá, 2, su matrimonio, no sé, puede ser enviado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Hicimos lo de ayer? ¿Puede ser vos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ser enviados. Porque eso ya está en el ADN de la iglesia. En el inicio, como le decía ayer, el Señor le dijo: me van a ser testigos en Jerusalén, que es nuestra iglesia local, que es nuestra ciudad. Pero dice Judea, Samaria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿alguien de ustedes va a ser enviado? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Pero si estamos entregados a la guía de Dios y confiando en la soberanía de Dios, no vamos a tener problemas. Amén. Amén. Pablo nos dijo: no, pero mira que yo tengo todo acá. No, ahí nomás. El Espíritu Santo direccionó y ellos aceptaron, salieron. Y una cosa admirable, hermano, que nosotros podemos ver en esta iglesia es que ellos se fueron sin saber
con qué se iban a encontrar. Muchas veces matrimonios son enviados, pero ya saben que le va a esperar una familia, que ya hay una congregación pequeña. Bueno, da pastorea esa congregación. Bueno, algo es algo, pero en este caso no. En este caso ellos salieron y se fueron a un lugar donde comenzaron a predicar. Había allí unas mujeres. Dice la palabra aquí en este mismo libro 13, el verso 13, vamos a leer el verso 13. Dice: y habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No aguantó. No sé si Pablo ayunaba mucho, no sé lo que pasaba, pero no aguantó. Dice: y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales sacerdotes de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para hablar, hablar. Ahí le dieron la oportunidad. Y ahí comenzaron a hablar. Y fue tan impactante lo que ellos comenzaron a hablar, que dice la palabra que al otro día casi toda la ciudad se reunió a escucharle. Nosotros tenemos este texto por aquí. Dice, a ver en qué texto está. En el 48 vamos a leer, a ver, donde dice: casi toda la ciudad se juntó para volver a escuchar lo que tenía Saulo, lo que tenía Bernabé. El 44 dice: al día siguiente o al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír. Qué importante estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Mire, una participación. Ellos no eran el rabino de la sinagoga. Le dieron una participación. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, una participación te puede abrir una puerta grande. Amén. Por eso cuando tú estás sirviendo en una iglesia, así sea el mínimo servicio que hagas, si lo haces lleno del Espíritu Santo, impartes bendición. Aleluya. Y esa participación causa un impacto. Yo le enseño a mis obreros, le digo, cuando tenés que hacer una oración de apertura, hacelo de tal manera que los hermanos puedan ser ministrados. No digas, la apertura, orar como sea, no, orar de tal manera. Le digo, yo quiero que oren y descienda la gloria de Dios, que los hermanos empiecen a ser ministrados. Eso es lo más que pido. No me miran. Casi nada. Pero qué lindo cuando nosotros participamos. Quizás usted no sea el predicador de la noche o el enseñador, pero tiene una participación, como hizo la hermana, cantó, llena de la presencia de Dios. El Señor ministra, el Señor toca. Amén. Lo que pasó con ellos tuvieron una participación. Si quieren alguna palabra, venía palabra, lleno del Espíritu Santo. Esa participación hizo que al día siguiente casi toda la ciudad se reuniera. ¿Sí? Hablan diferente. No es letra muerta. Esto tiene vida.
Amén, gloria a Dios. Dice, el siguiente día de reposo se inundó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y aquí está otra de las adversidades que nosotros vamos a enfrentar como iglesia apostólica. Declaro que soy una iglesia apostólica. Y apostólica no es por el título, sino porque van a ser enviados. Decirle a tu hermano, apostólica, ¿por qué? Porque vamos a ser enviados. Gloria a Dios. Cuando la iglesia es apostólica, su oración se vuelve apostólica. ¿Por qué? Porque cuando ora, no ora solamente por el lugar, ya está orando por el otro lugar, ya está orando por la otra obra, ya está orando por el misionero. Amén. Por el obrero y la obrera que está en otro lugar. Cuando la iglesia tiene mentalidad apostólica, su ofrenda es misionera. No está pensando solo a ver qué falta acá. No, vamos a bendecir la otra obra. En la otra obra hace falta un equipo de sonido. En la otra obra hace falta esto. En la otra obra hace falta, no sé, hacer un piso. Vamos. Su ofrenda se transforma en una ofrenda misionera. Y no solamente para los trabajos, sino para los siervos. Dice la Escritura que los hermanos de Filipenses buscaban oportunidad de enviarle ofrenda a Pablo. Buscaban. O sea, cuando usted, como iglesia, tiene un entendimiento apostólico, su ofrenda pasa a ser misionera. No solamente local. Entonces, desde su lugar, usted está ofrendando y su ofrenda se transforma en algo apostólico. Su oración se transforma en algo apostólico. Usted sigue trabajando acá, usted sigue sirviendo acá, pero usted ya está activado en lo apostólico a través de su oración, a través de su ofrenda. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Una iglesia apostólica enfrenta estas adversidades, como le mencioné, los siervos de Satanás, pero Dios tiene autoridad contra el reino de las tinieblas. Pero aquí en este caso se enfrentó a otro tipo de lucha que como iglesia apostólica nosotros pasamos. Dice el 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celo. El celo religioso, la gente que no conoce a Dios. Dice, y rebatía lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces nosotros como iglesia apostólica vamos a pasar estas adversidades. Van a haber grupos que se van a levantar, que van a tratar de impedir que se predique la palabra. El celo religioso o la falta de conocimiento de Dios de ciertos grupos de personas harán que haya como un levantamiento. Como queriendo sacar a los que están predicando la palabra de Dios. Dice que esta gente comenzaron a incitar a gente que tenía cierto grado de influencia en el pueblo para que lo echaran a Pablo, lo echaran a Pablo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados para enfrentar luchas, para enfrentar adversidades, pero confiando en Dios, que si el Señor nos envió un lugar y el Señor abrió una puerta y esa obra es de Dios, esa obra va a seguir. Amén. Esa obra va a seguir. Lo que hacían los apóstoles al tiempo regresaban. Y esos mismos discípulos que recibieron la palabra
puede que se sumaran algunos más y ya al pasar el tiempo ellos crecieron. Ellos lo que hacían es de ese mismo grupo buscaban la guía de Dios y le imponían la mano y lo dejaban a cargo. Era el trabajo que el apóstol Pablo hacía, porque por causa del impactante ministerio apostólico que él tenía y la persecución de los judíos, él no podía quedarse en un lugar. No podía quedarse mucho tiempo. Pero también eso estaba dentro de la soberanía de Dios. Porque puede que estaba tan lindo el lugar que se quedaba y el Señor ya lo quería en otro lugar. Amén. Entonces, cuando uno está entregado a la soberanía de Dios, las circunstancias te ayudan para bien. Por eso él escribe allí en el libro de Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando uno tiene una vida entregada a Dios, lo que te sucede está dentro de la soberanía de Dios. Y debemos confiar en eso. Debemos confiar que en la soberanía de Dios vamos a ser cuidados. En la soberanía de Dios el Señor va a ir guiando, marcándonos el tiempo. Quizá en algunos casos con las mismas circunstancias, marcándonos el tiempo. Pero cuando tú tienes una vida entregada, no te haces problema. Amén. Qué lindo cuando nosotros confiamos en la soberanía del Señor. Leemos la palabra en Hechos 13:50. 13:50, ¿qué dice la Escritura? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, al intendente, el juez, no sé, podemos decir ahora, ¿no? Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Gloria a Dios. Es bueno que sepamos, porque a veces uno dice, no, qué lindo tener esa visión de extenderlo, tener esa visión apostólica, qué lindo. Pero nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Por eso quedó escrito en la palabra de Dios. Pero tenemos al Señor que nos defiende. Amén. Yo me estaba acordando que en uno de los pueblos que yo fui, estuve un tiempo trabajando ahí, no sé cuánto tiempo estuve, no sé si 1 año y medio o casi 2 años, y se abrió una obra, una iglesia, y cuando me habían encomendado estar ahí, se levantó un hombre y me dijo, ¿qué andan molestando? Nosotros andábamos repartiendo folletos por los hogares. Dice, yo voy a ir y voy a juntar firmas y le voy a echar de este pueblo. Creo que les conté esto. Los hermanos se enteraron y me dijeron lo que te dijo ese hombre. Yo le dije, hermanos, nosotros no tenemos que meternos, dejemos lugar a Dios. A los días, este hombre lo encontraron muerto sentado en una silla, ahí en su comedor, en la mesa, con su cuerpo en la mesa. A los días. Cuando Dios está contigo, Él te defiende. Yo hasta ese momento nunca oré por mis enemigos. Más bien era de lo que decía, dejemos lugar a la ira de Dios. Pero cuando me enteré de eso, ahí comencé a orar por aquellos que se oponen. Ahí entendí por qué el Señor dice orar por aquellos que os persiguen y les ultrajan. Cosa seria.
es oponerse a la obra de Dios. Amén. Tenemos un Dios que nos defiende, un Dios que nos está viendo, que nos está respaldando. Entonces, tengamos ese cuidado siempre. Si somos perseguidos, oremos. Yo desde que me pasó eso, dije, no voy a decir más, dejemos lugar a la ira de Dios, porque este hombre no sé si fue salvo. Y tenemos que orar como iglesia apostólica, tenemos que orar por nuestros perseguidores. Así nos enseñó el Señor. Y sabe, hermano, cuando vemos la vida de Pablo, y vamos al capítulo 16, el verso 5, dice aquí la palabra: así que la iglesia era confirmada en la fe, aumentando el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué bueno que es esto. Aunque el apóstol había sido reconocido, había sido enviado, él se mantenía en esa comunión para saber dónde el Señor quería que vaya y dónde el Señor no quería que vaya. Yo creo que la mayoría de las iglesias y de los hombres y mujeres de Dios tenemos que recuperar esto. Buscar en la comunión con Dios a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Porque si vamos a donde no tenemos que ir, podemos perder tiempo y correr peligro. Dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. O sea, no es cuestión de ir a donde se nos da la gana, sino hay un gobierno del Espíritu Santo. Dice el verso 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. Aquí vemos a este hombre de Dios entregado a la guía de Dios. Siervo de Dios. Si acá no, bueno, listo, Señor. Si acá no, no. Y dice el verso 8: y pasando Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Dice, acá es donde el Señor quiere que vayamos. No quería que vayamos a Asia. No queríamos que vayamos a ese lugar anterior que le mencioné. El Señor dice, quiere que vayamos a Macedonia. Y fíjese, uno dice, bueno, Dios nos está guiando, todo nos va a salir bien. Verso 11. Dice, zarpando pues a Troa, vinieron con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo. Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, o sea, donde el Señor les mostró que tenían que ir. Filipo, la primera ciudad. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón
de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, dice, su discípulo nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió un encuentro. Aquí empezaron los problemas. Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, en lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncia el camino de la salvación. Decía la verdad, pero desde una fuente satánica. Y a Pablo no le agradaba eso. No quiere publicidad del infierno. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Fue libre esa joven. Gloria a Dios. Qué bendición servir a Dios. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Oh, aleluya. Prepárese. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres son judíos y alborotan la ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, y somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, le ordenaron azotarlo con palo de escoba. Y capaz más por eso. Gloria a Dios. ¿Seguimos queriendo ser enviados? A verlo, amén. Como iglesia vamos a enfrentar fuertes situaciones y uno tiene que estar, hermanos, dispuesto aún a padecer por causa de la obra del Señor, si queremos servirle. ¿Me dice amén? Amén. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Después, recibido este mandato, lo metió al calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Mire, cuando nosotros nos decidimos a servirle a Dios en la visión apostólica, va a haber momentos que vamos a estar en situaciones incómodas, en situaciones dolorosas y en situaciones incómodas. Pero allí seguiremos aplicando los principios que nos lleva a una apertura del ambiente de la presencia de Dios. Aunque ellos estaban incómodos por todo lo que le había pasado en el cepo y más rodeados de incrédulos, ¿ellos qué hicieron? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas. Aleluya. Cuando tú le sirves a Dios, en ocasiones tendrás que orar en situaciones incómodas, en situaciones dolorosas y en presencia de gente escéptica, de gente que no cree en Dios. Pero tú, como sabes cómo activar, por así decirlo, una manifestación de Dios, vas a orar. Y no solamente que vas a orar, sino que dice aquí, cantaban himnos. Ellos decían, aquí se tiene que manifestar Dios. Aquí vamos a buscar que Dios se manifieste. El Señor está con nosotros. Vamos a buscar a través de nuestra oración, a través de nuestra alabanza, que Dios se manifieste. Aleluya.
Ellos sabían que todo lo que le estaba pasando no era que Dios le había hecho eso, era la resistencia de la codicia humana que lo había llevado a esa situación. Y nosotros vamos a hacer, va a haber esa oposición cuando estamos llevando la palabra a lugares mayormente donde todavía no se predica el Evangelio. Vamos a tener oposiciones fuertes, pero allí vamos a tener que orar en situaciones incómodas. Como a veces pasa que usted está en un hospital o está en una clínica, hay otra gente y hay una persona que está allí enferma, o usted mismo puede estar pasando un momento difícil. Qué lindo es allí orar, aunque te escuche el incrédulo. Qué lindo es cantar, aunque te escuche el incrédulo. Gloria a Dios. Aunque se ría el incrédulo, aunque se burle el incrédulo, pero tú sabes que estás aplicando un principio que trae la manifestación de Dios al lugar, y Dios algo va a hacer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Cuando tenemos estos principios establecidos en nuestra vida, lo vamos a aplicar en todo lugar. En todo lugar. Situaciones incómodas. Y si usted le quiere servir a Dios en circunstancias, va a estar incómodo. Pero allí usted puede orar. Allí usted puede cantar. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el Señor se manifestó. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El respaldo de Dios, la soberanía de Dios. Mire, hermano, la iglesia trabajó en sus comienzos con una intervención del reino tan fuerte. La participación de ángeles era frecuente. Y eso está regresando a la iglesia. El Señor nos va llevando, si nosotros somos determinados a entregarnos a su guía y a su soberanía. Hermano, vuelve eso. Las intervenciones sobrenaturales a nuestro favor. Gloria a Dios. Vas a ver cómo Dios te defiende, cómo Dios te saca de situaciones, como los días de Daniel. Gloria a Dios. Se levantaron esa gente, le prepararon toda una trama para mandarlo al foso de los leones, pero allí estuvo el ángel del Señor. Gloria a Dios. El Señor sigue teniendo ángeles. El Señor sigue guardando a sus siervos. El Señor te va a guardar cuando tú trabajas para Él, cuando tú le sirves a Él. Tener la seguridad de que la soberanía de Dios estará en el control, y el enemigo no avanzará más de lo que Él le permita. Cuando le dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el Dios que servimos. Por eso no debemos tener temor. Sirvámosle a Dios con una vida entregada a su soberanía. Hay un texto que yo anoté aquí en mis notas. Gloria a Dios. En Apocalipsis 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano. Diga conmigo, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí el Señor Jesucristo
es presentado como el soberano. Y cuando cada uno de nosotros, hermanos, nos entregamos a la guía de Dios y en la confianza de la soberanía de Dios, vamos a ser guardados por nuestro Señor. Vamos a ser protegidos. No quiere decir que no vamos a pasar lucha. No quiere decir que no vamos a pasar momentos dolorosos. No quiere decir que no vamos a pasar pruebas. Sí lo vamos a pasar, pero ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor para fortalecernos. Ahí va a estar el Señor. En Romanos capítulo 8, donde habla de las persecuciones, dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y una de las cosas que dice persecuciones. O sea, todo lo que narra esos textos allí, el enemigo lo prepara. ¿Para qué? Para que nosotros nos separemos del amor de Cristo. Para que nosotros nos separemos de su propósito. Pero el apóstol declara algo. Dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Gloria al Señor. En otras palabras, lo que el apóstol estaba declarando a las adversidades de esa época, en otras palabras le estaba diciendo esto: ustedes pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero algo no van a poder hacer, es que Él nos deje de amar. Él nos va a seguir amando. Eso no lo pueden hacer. Eso no lo van a lograr. Y otra cosa más, ustedes lo que no van a lograr es que nosotros no le amemos a Él. Eso tampoco lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir amándolo a Él y Él nos seguirá amando. Y dice su palabra: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando hay una unión con Dios basado en el amor, nadie te puede separar. Ni un problema, ni una adversidad, nada que trame el infierno o gente que no le conoce, celosa de religiones, no te pueden separar del amor de Dios. Cuando tú amas a Dios, seguirás entregado a Él. Y sabe, hermano, quizá no es necesario ir a la lectura porque ustedes conocen la palabra, pero bueno, vamos a leerlo, al menos un texto. En Hechos, el capítulo 9, aquí hay gente nueva. Sabemos lo que pasaba con Pablo. Con Saulo, primeramente, era un perseguidor de la iglesia, respiraba muerte. Y el Señor se le aparece en el camino. En el verso 5 dice: y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coce contra un aguijón. Y temblando y temeroso, Saulo, que luego llegó a ser Pablo, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo pensaba, decía: Señor, hoy hay gente nueva en la iglesia. Y el Señor me daba entendimiento, me dice: y qué bueno que empieces de esta manera. Qué bueno que empieces como Pablo. Pablo comenzó así. Pablo no comenzó solo buscando algo de Dios, sino que comenzó diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso Pablo ya lo determinó desde que conoció al Señor, desde el primer día, porque este es el primer día que Pablo tiene un encuentro con Jesucristo. Y desde el primer día él se determinó y le dijo:
¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Señor, yo me entrego a tu voluntad. El Señor le dijo, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Allí mandó un discípulo para que ore por él. Y él de allí comenzó. Y esa determinación no fue una emoción, esa determinación lo mantuvo Pablo. Porque en el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo habla en la iglesia de Antioquía para que él pueda ser apartado como un apóstol, él dice, sí, Señor. Tengo que dejar la iglesia aquí en Antioquía, una bendición, la iglesia de Antioquía. Pero, Señor, yo estoy entregado a tu voluntad. Y en los últimos tiempos, cuando vino ese profeta reconocido y le dijo, así van a hacer a este varón, y atándolo con un cinto, dijo, en las ciudades donde él iba a ir, y los discípulos trataron de convencerle y decirle, Pablo, no vayas, ¿no ves que el profeta te está diciendo que te van a apresar? Y Pablo mantuvo su determinación y le dijo, ¿qué están haciendo? Quebrantándome el corazón. Yo no solamente estoy dispuesto a ser apresado por la causa del Señor, sino aún a morir por Él. Estaba entregado a la guía de Dios, a la voluntad de Dios y a su soberanía. Amén. Y qué bueno que los que hoy están escuchando la palabra por primera vez ya empiecen de esta manera. Será más sencillo y más rápido el crecimiento. Quizá otros están en otro nivel, ya como la iglesia de Antioquía. Ya hace tiempo que conocen al Señor, pero dicen, Señor, aquí estoy. Apartamos tiempo para buscarte, para ministrarte. Y si en algún momento tiene una directiva nueva para nuestra vida, queremos que sepa, Señor, que estoy determinado, estoy entregado a tu voluntad y a tu guía. Amén. Y confío en tu soberanía. Confío que tú me guardarás, confío que tú me sostendrás en donde quiera que tú me envíes. Amén. Creo que tú, Señor, me respaldarás. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Si esos jóvenes, hermanos, hermanas que están por primera vez quieren venir aquí adelante y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, pasen. Vengan aquí. Los pastores de este lugar van a orar por su vida. ¿Dónde están los que por primera vez han venido hoy? ¿Quieren decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Esto es para valientes, no es para cobardes. Si usted le quiere decir al Señor, Señor, aquí estoy, quiero que tu voluntad se haga en mi vida, te invito a pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Primera vez? ¿Todos por primera vez? Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún valiente más que se atreva a decirle como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí está mi vida. Acá se te va a decir qué hacer. Pastor, no sé si le quiere guiar a hacer la oración. Hágale la oración ahí personal, no sé, pastora, alguna obrera.